Lorelei Clark miró fijamente su reflejo en el espejo, aplicándose cuidadosamente lápiz de labios color cereza en los labios. El collar de perlas, regalo del 10º aniversario de Whit, le helaba la piel. Hoy cumplía 42 años, 15 de los cuales había estado casada con un hombre que, según acababa de enterarse, nunca le había pertenecido de verdad. «Mamá, ¿vienes pronto?». La voz de Finley llegó desde el pasillo. «Papá, ya se está poniendo nervioso». «Un momento, cariño», dijo Lorelei, mirándose a los ojos. Verdes como los de su madre, hoy parecían especialmente brillantes, tal vez debido a la rabia que había estado conteniendo cuidadosamente durante las últimas 3 semanas. Desde la planta baja de su espaciosa casa en el lujoso barrio de Dallas llegaba el sonido del jazz. Whit siempre lo ponía cuando estaba nervioso. No se había dado cuenta de que el verdadero motivo de preocupación le esperaba esta noche en el restaurante Azure. Lorelei se arregló el pelo, mechones castaños peinados con elegancia, y se levantó de la otomana. El vestido azul oscuro que se había comprado especialmente para esa noche realzaba su esbelta figura. 15 años atrás, había sido una entusiasta joven de 27 años, apenas licenciada como contable, que se había enamorado de un carismático agente inmobiliario de la poderosa familia Clark. «Parece que te ha tocado la lotería», le había dicho entonces su hermana Audrey en su boda. Y los primeros años se sintieron efectivamente como una victoria. Whit era ambicioso, exitoso, guapo. Era admirado por todas las mujeres de su círculo. Su familia, a pesar de su disgusto inicial por la elección de su hijo, un contable, en serio, cariño, acabó aceptando a Lorelei. Y luego estaba Finley, su hija favorita, ahora de 17 años, preparándose para la universidad. Lorelei cogió una pequeña fotografía con marco de plata del tocador, la primera foto de ella y Whit juntos, tomada en la fiesta de Navidad en la que se conocieron. Ella es joven. Una sonrisa radiante ilumina su rostro. Él está seguro de sí mismo, con el brazo alrededor de su cintura. Eso es exactamente lo que era, posesivo, pero no un amante. Los primeros indicios de su infidelidad llegaron en el 7º año de matrimonio. Llamadas extrañas, regresos tardíos, viajes de negocios inesperados. Ella creyó las explicaciones. Nuevos proyectos, clientes responsables, estrés. Finley tenía 9 años. Lorelei no quería romper la familia. «Ya no seré esa niña ingenua», susurró a su reflejo. 3 semanas atrás, mientras Whit se duchaba, su teléfono vibró en la mesilla de noche. Lorelei no iba a comprobarlo, pero su mirada se posó involuntariamente en la pantalla, donde apareció el nombre Elaine y el comienzo del mensaje. «Echándote de menos después de lo de anoche». Y fue como si el velo hubiera caído de sus ojos. Mientras Whit estaba en la ducha, ella había tenido tiempo de repasar su correspondencia con la tal Elaine Rivera, la nueva empleada de su agencia inmobiliaria. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Su aventura duraba ya más de 5 meses. Lorelei volvió a colgar el teléfono y fingió que no había pasado nada. Pero ese día, algo en su interior se rompió por completo. No tanto por el engaño. Desde hacía tiempo sospechaba que Whit le había sido infiel, sino por darse cuenta de las interminables mentiras que habían durado años. Al día siguiente concertó una cita con una abogada. Mercedes Ocampo, una conocida especialista en divorcios de Dallas, escuchó su historia con calma profesional. «Señora Clark, ¿tiene pruebas de alguna otra infidelidad aparte de esta?». Lorelei negó con la cabeza. «Solo sospechas y la intuición de una mujer». Mercedes asintió comprensiva. «La intuición es buena, pero no sirve ante un tribunal. Necesitamos hechos». Durante las 2 semanas siguientes, Lorelei, con la ayuda de un investigador privado recomendado por Mercedes, recopiló cosas que hasta entonces había preferido ignorar. Fotografías, facturas de hotel, declaraciones de testigos.
Resultó que Elaine era solo la última de una larga lista de mujeres. Algunas relaciones duraron meses, otras solo una noche. «Estás perfecta, mamá». Finley apareció en la puerta del dormitorio, distrayendo a Lorelei de sus amargos recuerdos. Su hija se parecía tanto a ella cuando era joven. Los mismos ojos verdes, el mismo pliegue tenso entre las cejas cuando se preocupaba, solo que su pelo era más claro, como el de Whit. Finley no sabía nada de los planes de su madre, y Lorelei iba a hacer todo lo posible por ocultarle los detalles más desagradables de la inminente ruptura. «Gracias, cielo. Tú también estás preciosa». Lorelei abrazó a su hija, aspirando el aroma de su perfume afrutado. Whit las esperaba en el salón, elegante con un traje gris, comprado especialmente para esta noche. Llevaba el pelo rubio, ligeramente gris en las sienes, perfectamente peinado. A sus 45 años seguía siendo un hombre apuesto, con un carisma al que ni los clientes ni las mujeres podían resistirse. Por fin, miró desafiante su reloj. «Llegamos tarde y he reservado la mejor mesa». Por supuesto que había reservado la mejor mesa. Whit siempre quería lo mejor: la mejor casa, el mejor coche, la mejor esposa para las apariciones públicas, las mejores amantes para las reuniones secretas. «Lo siento, cariño, quería estar especialmente guapa para nuestro aniversario», sonrió Lorelei, notando lo fácil que le resultaba ahora aquella sonrisa falsa. «Estás tan guapa como siempre». Whit le dio un beso en la mejilla y ella sintió el olor de la colonia familiar mezclado con algo más, tal vez el perfume de Elaine. De camino al restaurante, Finley hablaba animadamente de su último proyecto escolar y Lorelei recordó los detalles de su plan. Todo estaba preparado. Mercedes y otros 2 abogados esperarían su señal para presentarse en el restaurante. Los documentos estaban preparados. El aspecto financiero del asunto se había estudiado cuidadosamente. Como contable, sabía dónde buscar y qué exigir. El coche se detuvo frente al restaurante Azur, el lugar más de moda del centro de Dallas, conocido por su buena cocina y sus famosos clientes. Fue allí donde Whit le había pedido matrimonio hacía 15 años y 3 meses, arrodillándose delante de todo el restaurante. Ahora, al verle entregar las llaves de su Mercedes al aparcacoches, Lorelei recordaba que estaba a su lado en el altar, repitiendo: «En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe». Bueno, la muerte no nos separó, pero su engaño sí, pensó, dirigiéndose decidida hacia la entrada del restaurante. Dentro, ya les estaban esperando. Cordelia Clark, la madre de Whit, majestuosa a sus 72 años, con el pelo plateado perfectamente peinado y un collar de perlas que valía tanto como un coche pequeño. Junto a ella, Hunter, el hermano pequeño de Whit, con su esposa Tammy, perpetuamente disgustada y constantemente a dieta. «Querida», exclamó Cordelia, abrazando teatralmente a Lorelei, «15 años. ¿Quién iba a pensar que durarías tanto?». Era típico de Cordelia, un cumplido envuelto en un insulto. 15 años atrás, ella le había dado a su matrimonio un máximo de 3 años. «Gracias, Cordelia. Yo también estoy sorprendida», respondió Lorelei con una sonrisa, pero queriendo decir otra cosa. Audrey y su marido Robert llegaron tarde, como de costumbre. Entraron corriendo cuando todos habían pedido ya el aperitivo. «Lo siento, hermanita». Audrey le dio un fuerte abrazo a Lorelei. Rob había vuelto a perder las llaves del coche. A diferencia de Lorelei, que había elegido una profesión estable como contable, Audrey era artista, impulsiva, emocional, con las manos siempre manchadas de pintura. Ella había sido la primera en darse cuenta de las grietas en el matrimonio de su hermana hacía años. Cuando todos estuvieron sentados, Whit asumió como siempre el papel de hospitalario anfitrión, pidiendo los platos y vinos más caros para todos, contando las últimas noticias sobre sus exitosos negocios. Lorelei lo observaba de reojo,
como si estuviera viendo una película con un actor que antaño le había parecido el hombre ideal. Su mesa estaba en el centro de la sala. Whit siempre prefería ser el centro de atención. Estaba enseñando a todos las fotos de sus recientes vacaciones en Grecia, un viaje durante el cual, como Lorelei sabía ahora, había escrito a Elaine todas las noches. ¿Te acuerdas, cariño, de aquel pequeño restaurante de la playa?, le preguntó mirándola brevemente. Por supuesto, asintió ella. Aquel en el que recibiste aquella importante llamada de negocios y desapareciste durante 3 horas. Whit se quedó paralizado un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Negocios, negocios. Pero lo compensé al día siguiente, ¿no? Lo compensé con un ramo de flores y sexo, tras lo cual me duché y volví a mandarle un mensaje. Pensó Lorelei, pero dijo en voz alta: «Por supuesto, cariño». Finley, sentada entre ellos, estudió el menú con interés, sin darse cuenta de la tensión entre sus padres. Siempre había estado más inmersa en su propio mundo. Libros, estudios, amigos. Quizá era su forma de sobrellevar la tensión que flotaba constantemente en la casa. Cuando llegaron los aperitivos, Lorelei captó la mirada comprensiva de Audrey. Su hermana sabía que se estaba cociendo algo. Lorelei no podía evitar compartir su plan, pero no le había revelado los detalles, ni siquiera a ella. «Por los 15 años», brindó Hunter levantando su copa de champán. «Por mi modelo a seguir, mi hermano mayor, que siempre supo elegir lo mejor», hizo un gesto con la cabeza hacia Lorelei. «Y por su paciente esposa, que siempre supo hacer la vista gorda a las cosas correctas». Lorelei se quedó paralizada, tratando de averiguar si Hunter estaba insinuando realmente lo que ella pensaba. A juzgar por la tensión instantánea en el rostro de Whit, sí. «¡Cazador!», le espetó Cordelia a su hijo. «No empieces con tus bromas inapropiadas». La cena continuó, la tensión aumentando. Lorelei contaba los minutos que faltaban para el momento que había planeado. El plato principal simbolizaba el momento en que había decidido revelarlo todo. Faltaba aproximadamente 1 hora para que aparecieran los abogados. Pensó en Finley, en cómo se lo tomaría su hija. Probablemente se escandalizaría, quizá incluso se enfadaría con su madre por el escándalo público. Pero mejor la verdad, por dolorosa que fuera, que más años viviendo una mentira. En la mesa, mientras tanto, la conversación giró en torno a la reciente transacción de Whit, la venta de un complejo de lujo en las afueras de la ciudad. «Mi hijo siempre ha sabido coger el mejor trozo del pastel», dijo Cordelia con orgullo. «Sí, y no solo en los negocios», murmuró Lorelei casi inaudiblemente, pero Audrey, sentada a su lado, la oyó y le apretó la mano por debajo de la mesa. En el bolsillo del vestido de Lorelei estaba su teléfono con las fotos que estaba a punto de enseñar. No demasiado explícitas, pero lo bastante convincentes. Whit hablaba apasionadamente de sus planes de abrir una nueva oficina en el norte de Dallas, sin saber que su vida daría un vuelco en pocos minutos. Lorelei respiró hondo. 15 años, pensó. El tiempo suficiente. Tiempo. El restaurante Azur brillaba con luces incluso entre semana. Situado en la 20ª planta de una torre de cristal del centro de Dallas, ofrecía a los comensales no solo una cocina exquisita, sino también una vista impresionante del paisaje urbano. Los centelleantes rascacielos, como estrellas bajadas a la tierra, ofrecían el telón de fondo perfecto para acontecimientos especiales, como el 15º aniversario de boda del matrimonio Clark. «Señor Clark, su mesa está lista». El maître, con el pelo perfectamente peinado y un traje impecable, condujo a la familia al centro de la sala, donde había una gran mesa redonda. Como habían pedido, la mejor vista y la máxima visibilidad. Whit asintió con la mirada de un hombre acostumbrado a ese trato. «Gracias, Donald, y no olvides una botella de Dom Perignon del 2004. «Desde luego, señor». Lorelei observó para sus adentros cómo Whit prefería hacer alarde de su estatus,
Incluso conocía al Maitre por su nombre. Por supuesto, habían estado aquí más de una vez, pero para Whit era importante mostrar su intimidad con el personal de los establecimientos de élite. La primera en acercarse a la mesa fue Cordelia Clark. A pesar de sus 72 años, se mantenía tan erguida como una reina en una recepción. Llevaba el pelo plateado recogido en un elaborado peinado que probablemente había requerido horas de trabajo de estilista. Un vestido burdeos oscuro de seda cara y unos pendientes de diamantes completaban la imagen de una mujer acostumbrada a mandar. «Whitfield, querido», le tendió la mejilla para besar a su hijo. «Has elegido un lugar precioso para celebrarlo, un gusto impecable, como siempre». «Como tú, mamá», sonrió Whit. Cordelia se volvió hacia su nuera. «Lorelei, estás especialmente arreglada». Sonó casi como un insulto cuando Cordelia lo dijo. En 15 años de matrimonio, Lorelei nunca había entendido por qué su suegra seguía desconfiando de ella, como si fuera una impostora que de alguna manera se había colado en la familia Clark. «Gracias, Cordelia. Las perlas que me regalaste las pasadas Navidades combinaban perfectamente con el vestido. Era una pequeña mentira. Las perlas habían sido un regalo de Whit, pero Lorelei sabía que a Cordelia le gustaba que le dieran crédito. Hunter, el hermano pequeño de Whit, apareció a continuación, con su habitual elegancia descuidada. Hunter, de unos 40 años, seguía pareciendo el atractivo playboy de la portada de una revista de moda, pelo castaño suave, ligeramente grisáceo en las sienes, ojos marrones burlones y una perpetua media sonrisa en los labios. En contraste con el estilo de negocios de Whit, Hunter prefería un look más relajado, una chaqueta azul oscuro sobre una camiseta y unos vaqueros de diseño. «Hermano», Hunter dio una palmada en el hombro a Whit. «¿Sigues casado? Enhorabuena. Es todo un récord para un hombre Clark. Papá estaría orgulloso». Lorelei sabía que había una amarga verdad detrás de la broma. William Clark padre, el padre de Whit y Hunter, era conocido por sus muchas aventuras, que finalmente le habían llevado a divorciarse de Cordelia cuando los chicos eran adolescentes. Aparentemente, la manzana no cayó lejos del árbol. «¿Dónde está tu próxima aventura?», preguntó Whit. «Tammy vendrá más tarde», dijo Hunter. «Algo que ver con su yoga o pilates, no me metí en ello». A diferencia del matrimonio aparentemente estable de Whit, Hunter cambiaba de pareja con una regularidad envidiable. Tammy era su tercera esposa oficial en los últimos 12 años, sin contar sus muchas novias entre matrimonio y matrimonio. «Finley, cariño», Hunter abrazó a su sobrina. «Cada vez estás mejor. ¿Ya le has roto el corazón a algún pobre hombre?» Finley sonrió avergonzada. «Tío Hunter, vamos». «Mi hija está centrada en sus estudios», intervino Whit. «Princeton o Yale el año que viene, nada menos». «¿Qué quiere Finley?», preguntó Lorelei en voz baja, pero su pregunta quedó ahogada por el ruido cuando Audrey y Robert se acercaron a la mesa. Audrey, la hermana pequeña de Lorelei, era todo lo contrario a ella. Una artista con una mata de pelo pelirrojo rebelde y un ramillete de pecas en la cara. Hoy llevaba un vestido verde esmeralda holgado que Lorelei sospechaba que había elegido para ocultar su embarazo, aún no visible a ojos indiscretos. «¿Llegamos tarde?», preguntó Audrey, sin aliento. Rob había vuelto a olvidar dónde había aparcado. Robert Pierce, el marido de Audrey desde hacía 5 años, era profesor de literatura en la Universidad Metodista del Sur, despistado y bonachón. Alto y delgado, con el pelo oscuro, siempre despeinado y gafas de montura fina, tenía exactamente el aspecto que debe tener un académico. «Lo siento, es culpa mía», se ajustó las gafas con gesto nervioso. «Sigo sin acostumbrarme al sistema de aparcamiento de Dallas». «No pasa nada, nos estamos instalando», sonrió Lorelei abrazando a su hermana. Audrey le susurró al oído. «¿Estás segura de tu plan?». Lorelei asintió débilmente.
Solo Audrey conocía sus intenciones, aunque no todos los detalles. Cuando la familia estuvo sentada a la mesa, trajeron el champán. Whit asumió el papel de anfitrión como siempre hacía. Propongo un brindis por 15 años que han pasado volando como un día. Levantó la copa. Por mi bella esposa Lorelei, que ha hecho de nuestro hogar un lugar confortable todos estos años y ha criado a nuestra maravillosa hija. Lorelei observó que no había dicho ni una palabra sobre el amor. Sin embargo, no era de extrañar. En los últimos años esta palabra apenas había sonado entre ellos. Por Lorelei, animaron los demás. Y por Whit, añadió, alzando la copa. Un hombre que siempre sabía cómo sorprender. Hunter resopló en su copa, pero nadie pareció darse cuenta. Cordelia tomó inmediatamente la iniciativa. Dime, Finley querido, ¿qué universidades estás considerando? ¿Mencionó Whit la Ivy League? Sí, abuela, asintió Finley, aunque aún no estoy segura de mi especialidad. Empresariales, por supuesto, intervino Whit. Con su mente analítica y el apellido Clark, cualquier empresa estaría abierta a ella. En realidad, estaba pensando en medicina, dijo Finley en voz baja. Whit frunció el ceño. Medicina. Son años de formación y luego trabajar por una miseria. ¿Por qué, si puedes empezar enseguida con un sueldo de 6 cifras en una buena empresa? O podría elegir algo que le guste de verdad, comenta Lorelei. A Finley siempre le ha interesado la biología. Lori, no es el momento para esta conversación, la interrumpió Whit. Estamos celebrando nuestro aniversario, no discutiendo opciones profesionales. Por supuesto, cariño, sonrió Lorelei, observando la forma en que utilizaba el diminutivo de su nombre cuando quería hacerla callar. Lori solía sonar como un cariñoso apelativo. Ahora parecía una orden. Un camarero se acercó a su mesa con un menú. Déjenme presentarles las especialidades de esta noche del chef. Whit hizo un gesto indiferente con la mano. Ya he elegido para todos. Empezaremos con ostras y carpaccio de ternera, luego foie gras, y para la comida caliente, filete mignon con salsa de trufa para los hombres y vieira con risotto de azafrán para las damas. Lorelei notó que Audrey ponía los ojos en blanco. Su hermana odiaba que tomaran decisiones por ella, especialmente sobre la comida. En realidad, intervino Lorelei, prefiero filet mignon. Y Finley no come foie gras por razones éticas. Whit la miró perplejo. ¿Desde cuándo eres carnívora? ¿Y qué consideraciones éticas? Siempre me ha gustado un buen filete, Whit. Y en cuanto a Finley, es miembro de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales desde hace 6 meses. ¿No lo sabías? Por la expresión de su cara, no lo sabía. Era solo uno de los muchos ejemplos del poco interés que Whit tenía en sus vidas, a menos que implicara su reputación o su comodidad. Vale, se volvió hacia el camarero. 2 filet mignon y sustituye el foie gras para mi hija por... ¿Qué comen los vegetarianos? No soy vegetariano, papá, corrigió Finley con suavidad. Solo estoy en contra de la crueldad con los animales en la producción de ciertos manjares. Tenemos una deliciosa ensalada de pera y gorgonzola, sugirió el camarero. Estupendo, asintió Whit, claramente molesto por aquel pequeño alboroto. Cuando el camarero se marchó, Hunter sonrió. Veo que sigues tomando el pulso a la familia, hermano. No todo el mundo está tan atento a los caprichos de los adolescentes como tú, Hunter, rebatió Whit. Algunos tenemos que trabajar. Ah, sí, dijo Hunter. Sobre todo por las tardes, según he oído. ¿Cómo va lo de la nueva oficina en el norte de Dallas? Elaine se encarga de las tareas administrativas. Lorelei se puso tensa. El nombre de la amante de Whit, pronunciado en voz alta, sonó como un disparo. Así que Hunter lo sabía. Me pregunto quién más. Whit se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Elaine es una agente prometedora con un gran futuro. ¿Qué quieres decir con un futuro brillante?
preguntó Lorelei inocentemente, mirando directamente a los ojos de su marido. Hubo una incómoda pausa en la mesa. Profesionalmente, por supuesto, Whit apartó la mirada. Había atraído a grandes clientes a la agencia. Con su talento, sin duda, sonrió Hunter. «Ya basta», le cortó bruscamente Cordelia. Hoy celebrábamos los 15 años de matrimonio de Whitfield y Lorelei. Dejemos los asuntos pendientes. El camarero volvió a la mesa con los primeros platos y la conversación derivó temporalmente hacia la comida. «¿Cómo están tus cuadros, Audrey?», preguntó Cordelia con el educado interés de alguien a quien no le importaba mucho la respuesta. «Están muy bien». Audrey se animó. «De hecho, pronto inauguraré una exposición individual en la Galería Nightingale». «¿Nightingale?», preguntó Whit sorprendido. «Es una de las galerías más prestigiosas de la ciudad». «Exacto», dijo Robert con orgullo. «Por fin mi mujer está recibiendo el reconocimiento que se merece». Lorelei sonrió a su feliz hermana. Audrey siempre había seguido su propio camino, haciendo caso omiso de las expectativas familiares. Sus padres, una maestra de escuela y un ingeniero civil, querían un futuro seguro para sus hijas. Lorelei obedeció y eligió contabilidad. Audrey fue a la escuela de arte contra todo pronóstico, y ahora su obstinación parece haber dado sus frutos. «Los cuadros son bonitos», sonrió Cordelia con indulgencia, «pero difícilmente se puede construir una vida estable con ellos. No todo el mundo necesita casarse con dinero y estatus para sentirse seguro», rebatió Audrey, y Lorelei casi se atragantó con su champán. La mirada de Cordelia podría haber congelado el Golfo de México. «Mi matrimonio con William se basó en un profundo afecto y en valores compartidos», dijo con frialdad. «Por supuesto», asintió Audrey. «No me refería a ti», pero todos en la mesa se dieron cuenta de que era mentira. Robert, sintiendo que la tensión iba en aumento, intentó cambiar de tema. «Por cierto, Finley, he oído que estás en la Olimpiada Científica». Finley sonrió agradecida a su tío. «Sí, nuestro equipo llegó a la final estatal. Vamos a presentar un proyecto sobre medicina regenerativa». «¿Medicina regenerativa?», preguntó Whit sorprendido. «¿No es un poco complicado para un proyecto escolar?» «Papá, tengo 17 años, no 7», dijo Finley en voz baja. «Además, estamos trabajando con un laboratorio de investigación de verdad. El doctor Ramírez, ya sabes, ese profesor que vino a cenar el mes pasado». «No lo recuerdo», dijo Whit frunciendo el ceño. «Eso es porque no estabas en casa», señaló Lorelei. «Estabas en una BE en Houston». Sus miradas se cruzaron, y Lorelei vio un rápido destello de preocupación en los ojos de su marido. Estaba claro que intentaba recordar qué coartada se había inventado para el viaje, durante el cual, ahora Lorelei lo sabía, había pasado el fin de semana con Elaine en un hotel de lujo. «Ah, sí, la conferencia». Bajó rápidamente los ojos. «Muchos clientes, muchas oportunidades». «Desde luego», respondió Lorelei secamente. «Y ahí está mi hermosa esposa», exclamó Hunter, distrayendo a todos del incómodo momento. Tammy Clark se acercaba a la mesa, una rubia alta y esbelta de 35 años, con un ajustado vestido negro que resaltaba su impecable figura. Lorelei siempre se había preguntado cómo conseguía Tammy estar elegante y provocativamente sexy al mismo tiempo. «Siento llegar tarde». Tammy besó a Hunter en la mejilla. La clase de yoga se alargó demasiado y luego el tráfico... «No pasa nada, cariño», Hunter la atrajo hacia sí. «Estábamos empezando». Lorelei notó que los labios de Cordelia se apretaban ligeramente. Estaba claro que la tercera esposa de Hunter no contaba con su aprobación, aunque nunca lo dijo explícitamente. Mientras Tammy se acomodaba y hacía su pedido, los camareros recogían los platos después de los aperitivos y se preparaban para servir los platos principales. Entonces, Tammy miró alrededor de la mesa. «¿Qué me he perdido?» «Lo del trabajo de Whit con las empleadas de talento», sonrió Hunter.
Tammy enarcó una ceja interrogante, pero Cordelia intervino antes de que nadie pudiera contestar. Estábamos hablando de los planes de Finley para la universidad y sobre el éxito artístico de Audrey. ¡Oh, qué interesante! Tammy se volvió hacia Audrey. Vi tu obra en la Galería de la Puerta Azul el otoño pasado. Los colores son increíbles. Lorelei se sorprendió al notar el genuino interés en la voz de Tammy. Tal vez la tercera esposa de Hunter no fuera tan superficial como parecía a primera vista. Gracias, sonrió Audrey. Ese episodio trataba sobre los arquetipos femeninos en la sociedad moderna. Ya me he dado cuenta, asintió Tammy. Me gustó especialmente la máscara de la obediencia. Hay algo familiar. Sus miradas se encontraron en silenciosa comprensión, y Lorelei pensó de pronto que Tammy quizá no estuviera tan felizmente casada como creía. Llegaron los platos principales y la conversación se apagó durante un rato, sustituida por comentarios sobre la comida. «Excelente filete», dijo Lorelei cortando un trozo de carne. «Bien hecho». «Sí, el chef es un maestro», asintió Whit, claramente relajado por el cambio de tema. «Como tú, querida», le sonrió Lorelei desde el otro lado de la mesa. «Un maestro, de hacer que las cosas aparezcan». Whit se quedó helado con el tenedor en el aire. «¿Qué quieres decir?» «Oh, no mucho», se encogió de hombros. «Solo pensaba en que todos estamos aquí sentados fingiendo ser una familia feliz. Tiene gracia, ¿verdad?» Se hizo un silencio tenso alrededor de la mesa. «Lorelei, querida», intervino Cordelia, «quizá deberías moderar el champán». «Estoy perfectamente sobria, Cordelia». Lorelei dejó los cubiertos a un lado. «Por primera vez en años». Audrey puso la mano en el hombro de su hermana, ofreciéndole apoyo en silencio. Whit se rió, tratando de aligerar el ambiente. «A mi mujer a veces le gusta ser dramática. Supongo que es la influencia de su artística hermana». «No estoy siendo dramática, Whit». Lorelei lo miró directamente a los ojos. «Solo digo la verdad. Es una experiencia poco habitual, ¿sabes? Quizá deberíamos pedir el postre», sugirió Robert, tratando de romper la tensión. «He oído que la fondue de chocolate de aquí es increíble». «Es una idea excelente», dijo Cordelia. «Y quizá café para todos, sobre todo para Lorelei». «Me temo que habrá que aplazar un poco el postre». Lorelei dobló la servilleta junto al plato. «Tengo que hacer un pequeño anuncio». Whit frunció el ceño. «Lori, sea lo que sea, puede esperar. Estamos de celebración». «Oh, no, querida». Lorelei sacudió la cabeza. «No puede esperar. 15 años son más que suficientes». Finley se removió inquieta en la silla. «Mamá, ¿qué pasa?» Los ojos de Lorelei se cruzaron por un momento con los de su hija y el corazón se le apretó. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de Finley para siempre. Pero, ¿acaso era mejor vivir una mentira? «Está bien, cariño», dijo suavemente. Había llegado la hora de la verdad. Hunter se reclinó en su silla con una leve sonrisa, como si se estuviera preparando para una obra interesante. Tammy cambió su mirada preocupada de él a Lorelei. Robert agarró con fuerza la mano de Audrey por debajo de la mesa. Cordelia se enderezó, preparada para la defensa. «Lorelei, si tienes algunas preguntas personales sobre mi hijo, deberían discutirse en casa, no en público». «Ay, Cordelia, hablar con tu hijo en casa nunca ha funcionado». Lorelei respiró hondo. «Por eso hablaremos hoy aquí, todos juntos, como una gran familia feliz». Había tanta amargura en sus últimas palabras que incluso Cordelia perdió por un momento su mirada altiva. Whit dejó a un lado el cuchillo y el tenedor, y su rostro adoptó la misma expresión de irritación condescendiente que Lorelei conocía tan bien, la expresión con la que solía escuchar sus tonterías antes de desestimarlas. «Lorelei», su voz sonaba enfáticamente paciente, como si se dirigiera a un niño malhumorado. «No estropeemos la velada. Lo que sea que te esté molestando lo discutiremos más tarde». Lorelei miró el reloj. Eran las 8 menos cuarto. Sus abogados no tardarían en llegar.
La acción principal de la velada no tardaría en comenzar. ¿Qué me preocupa, Whit? Sonrió, extrañamente tranquila. Quizá el hecho de que me hayas estado engañando durante los últimos 8 años, sistemáticamente, con diferentes mujeres, y crees que yo no sé nada. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Las palabras de Lorelei flotaban en el aire, pesadas, innegables, cambiándolo todo. Finley estaba sentada con los ojos bajos y los dedos arrugando frenéticamente la servilleta. Audrey apoyó una mano en el hombro de su hermana en señal de apoyo silencioso. Robert se ajustó las gafas con torpeza, sin saber a dónde mirar. Tammy se quedó inmóvil con el vaso en la mano y los ojos abiertos de sorpresa. Hunter se recostó en su silla, observando con cínico interés. Solo Cordelia mantuvo la compostura. «Camarero», chasqueó los dedos. «Más champán para mi cuñada. Creo que necesita calmarse». Whit se recompuso rápidamente. Una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. «Lorelei, querida, has estado viendo demasiados melodramas. ¡Qué engaño! Siempre he sido un marido modelo». «Un mentiroso modelo», replicó Lorelei. «Elaine Rivera fue la última, pero ni mucho menos la única. ¿Cuántas ha habido, Whit? ¿10? ¿20? ¿O ya has perdido la cuenta?» Whit lanzó una rápida mirada a su hija y luego a su madre. «Finley, quizá deberías...» «No», dijo Lorelei con firmeza. «Finley se queda. Tiene 17 años, no 5. Tiene derecho a saber qué clase de hombre es su padre». Whit entrecerró los ojos. «Cuidado con lo que dices, Lorelei. Te estás pasando de la raya». «¿Límites?» Lorelei rió con amargura. Una palabra interesante viniendo de un hombre que llevaba años sin respetar los límites de nuestro matrimonio. Sacó el teléfono del bolso y lo colocó sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. ¿Sabes cuál fue tu error, Whit? Siempre pensaste que era demasiado ingenua, demasiado crédula, demasiado consumida por mi hogar y mi hija como para darme cuenta de tus pequeñas distracciones. Finley miró a su madre con aire confuso. «Mamá, ¿es verdad? ¿De verdad, papá?» Whit intervino bruscamente. «Claro que no. Tu madre solo ha montado una escena para arruinarnos las vacaciones. Al parecer, el aniversario le provocó algún tipo de crisis emocional». ¿Crisis emocional? Lorelei permaneció notablemente tranquila. Tal vez. 15 años de convivencia con alguien que te traicionaba sistemáticamente podían causar algo más que una crisis. Cordelia golpeó la mesa con la cuchara, llamando la atención. «Ya basta, Lorelei. Todos sabemos que las mujeres de cierta edad a veces pueden volverse desconfiadas. Si tienes alguna sospecha sobre mi hijo, discútela en casa como gente civilizada». «Ya lo hemos hecho, Cordelia». Lorelei se volvió hacia su suegra. «Muchas veces. Whit lo niega todo o promete cambiar, y luego todo vuelve a ocurrir». La sala del restaurante seguía llena de comensales en las mesas vecinas. Los camareros se deslizaban entre las mesas, pero Lorelei podía percibir que parte de la atención de los comensales ya estaba puesta en su mesa. «Mamá», dijo Finley en voz baja, «quizá no sea el mejor momento». «No hay mejor momento para la verdad, cariño», replicó Lorelei en voz baja. «Quería protegerte de ella, pero me di cuenta de que el silencio solo empeora las mentiras. Vivimos en una casa construida sobre arena, y es hora de afrontarlo». Whit se levantó bruscamente tirando la servilleta. «No voy a participar en esta bufonada. Finley, nos vamos». «Siéntate, Whit». La voz de Lorelei era tranquila, pero había acero en ella. «O le enseñaré a todo el mundo las fotos tuyas y de Elaine saliendo del Hotel Meridian el viernes pasado ahora mismo». Hunter silbó. «Vaya giro». Whit se hundió lentamente en su silla, con el rostro pálido. «¿Me estabas siguiendo?» «Yo no». Lorelei negó con la cabeza. «Fueron los profesionales. Son mucho más eficaces. ¿Contrataste a un investigador privado?» Whit parecía realmente asombrado. ¿Para espiar a su propio marido? ¿De qué otra forma se puede averiguar la verdad sobre un hombre que lleva años mintiendo?, preguntó Lorelei.
Preguntarle directamente, ya lo intenté, ¿recuerdas? ¿Me estás engañando, Whit? ¡Qué tontería, Lori! Solo te quiero a ti. ¿Cuántas veces hemos pasado por esto? Finley sollozaba en silencio, y Lorelei era dolorosamente consciente del sufrimiento que estaba causando a su hija. Pero, ¿no sería más sufrimiento vivir en una ilusión? Finley, cariño. Lorelei acercó la mano a su hija, pero ésta se apartó. No me toques, susurró la niña. No puedo creer. Papá no. Whit aprovechó el momento. ¿Ves lo que estás haciendo? Traumatizar a nuestra hija con tus fantasías salvajes. ¿Fantasías? Lorelei desbloqueó su teléfono y abrió la galería. ¿Quieres que le enseñe las fotos a todo el mundo? ¿O tal vez que lea en voz alta tus mensajes a Elaine? Especialmente aquellos en los que comentas lo aburrido que estás en casa con tu mujer y las ganas que tienes de volver a verla. Cordelia tomó la iniciativa. Los problemas familiares deberían tratarse en privado. Quizá deberíamos separarnos y darles a Whitfield y Lorelei la oportunidad de hablar en privado. No, Cordelia, dijo Lorelei con firmeza. 15 años de conversaciones privadas habían quedado en nada. Ahora sería distinto. Se volvió hacia el camarero, que estaba vacilante junto a la mesa. Disculpe las molestias. Estaremos listos para el postre en unos 20 minutos. Mientras tanto, por favor, traiga más champán. Hoy es un día especial. Whit, viendo que no tenía sentido negarlo, pasó a la ofensiva. Muy bien, Lorelei. Digamos que tuve una aventura con Elaine. Una vez, tontamente. Iba a terminar esa relación. ¿Una vez? Lorelei negó con la cabeza. Whit, he visto tus mensajes durante los últimos 5 meses, y eso solo con Elaine. ¿Qué me dices de Jasmine Parker, de marketing, hace 2 años? O Verónica Thompson, la clienta a la que ayudaste a elegir la casa perfecta durante 6 meses, aunque en realidad pasabas tiempo en su piso. Con cada nombre, la cara de Whit se ponía más y más tensa. ¿Has estado mirando mi teléfono todo este tiempo? Su voz temblaba de rabia. No, respondió Lorelei con calma. Fui demasiado ingenua, demasiado confiada. Creía todo lo que decías. Hasta hace 3 semanas cuando vi un mensaje de Elaine en tu teléfono. Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron. Audrey apretó la mano de su hermana. Lori, ¿estás bien? ¿Podemos tomarnos un descanso? Nunca he estado tan bien. Lorelei sonrió débilmente. Durante 15 años he vivido una mentira. Ahora ha llegado el momento de la verdad. Se volvió hacia Finley, que estaba sentada encorvada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Cariño, siento mucho que tengas que enterarte así. Quería protegerte, mantener tu fe en tu padre. Pero entonces me di cuenta de que las mentiras no protegen a nadie, solo engendran más mentiras. Hunter, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino de repente. ¿Sabes qué? Whit siempre ha sido así, desde el instituto. Siempre quiso todo a la vez. Nunca pudo limitarse a una sola chica. La manzana del árbol, como se suele decir. ¡Cazador!, siseó Cordelia. No te metas. ¿Por qué, mamá? Hunter se encogió de hombros. Todos sabemos que papá era exactamente igual. ¿Cuántas amantes tuvo? 3, 4, y tú lo sabías todo, pero seguías fingiendo que teníamos la familia perfecta. Cordelia se puso blanca. ¿Cómo te atreves? Tiene razón. Intervino de pronto Tammy, la esposa de Hunter. Los Clark sois iguales. ¿Crees que no sé nada de tus aventuras, Hunter? Se volvió hacia su marido. ¿Tu secretaria Bridget? ¿En serio? Es tan cursi. Había caos en la mesa mientras todos hablaban al mismo tiempo. Cordelia intentaba llamar a todos al orden. Hunter se excusaba por Tammy, y Finley lloraba en silencio contra el hombro de Robert, que intentaba consolarla. Audrey miraba a Lorelei con preocupación y orgullo al mismo tiempo. Solo Whit y Lorelei permanecían en silencio, mirándose al otro lado de la mesa. Él con furia, ella con cansada determinación. Finalmente,
Whit levantó la mano pidiendo silencio. «Basta, Lorelei, ya lo has hecho. Has provocado un escándalo público. Me has avergonzado delante de mi familia. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que quieres?» Lorelei lo miró tranquilamente a los ojos. «Quiero el divorcio, Whit. Uno limpio, rápido y justo. Y quiero que por fin admitas la verdad. Ante ti mismo, ante mí, ante Finley. No más excusas, no más mentiras». ¿Divorcio? Whit sonrió. «Después de 15 años, ¿estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por unos pocos errores?» «¿Unos pocos?» Lorelei negó con la cabeza. «¿Crees lo que dices? No son errores, Whit. Son elecciones. Tu elección consciente de traicionarme una y otra vez». Cordelia intentó intervenir. «Lorelei, querida, los hombres a veces permiten debilidades. Eso no significa que tengas que destruir a tu familia. Piensa en Finley». «Solo pienso en ella», replicó Lorelei con firmeza. «¿Qué clase de ejemplo le estamos dando? ¿Que una mujer debe soportar humillaciones y mentiras para mantener la apariencia de bienestar? ¿Que un hombre puede hacer lo que quiera sin tener que rendir cuentas de sus actos?» Se volvió hacia su hija. «Finley, te quiero más que a nada en el mundo. Y es exactamente por eso por lo que no puedo continuar con esta farsa. Mereces ver un ejemplo de relación honesta y sana, aunque para ello tengas que pasar por el dolor de la verdad». Finley levantó la cara manchada de lágrimas. «¿Es verdad, papá? ¿Lo que dice mamá?» Whit, acorralado, pareció vulnerable por un momento, casi arrepentido, pero rápidamente recuperó su máscara de confianza. «Tu madre exagera, cariño. Sí, he tenido momentos de debilidad, pero eso no significa nada. Siempre os he querido a las dos». «Momentos de debilidad son cuando te emborrachas en una fiesta de empresa y dices estupideces», rebatió Lorelei. «No cuando llevas meses viviendo una doble vida». El maitre se acercó a su mesa, claramente preocupado. «Señor Clark, ¿va todo bien? ¿Necesita un lugar más privado para hablar?» «Todo va perfectamente», le aseguró Whit con una sonrisa falsa. «Solo un pequeño malentendido familiar. Ya casi hemos terminado». Cuando el maitre se marchó, Whit se volvió hacia Lorelei, con el rostro contorsionado por la ira. «¿De verdad crees que puedes destruir así a nuestra familia? ¿Crees que voy a dejar que te lleves la mitad de todo lo que he ganado?» Lorelei sonrió, con calma, casi con tristeza. «No voy a irme con la mitad. Quiero justicia, nada más. Y por cierto, no has sido la única que ha ganado. Yo también he contribuido a nuestro bienestar». Miró el reloj. Las 8:05, casi la hora. «Siempre te he querido, Lorelei», dijo Whit de pronto cambiando de táctica. Su voz se volvió suave, casi suplicante. «Sí, he cometido errores, pero nunca he dejado de quereros a ti y a Finley. Podemos hacer las cosas bien. Terapia familiar, una segunda luna de miel, lo que sea. Solo dame una oportunidad». La misma voz, aterciopelada y conmovedora con la que la había cautivado 15 años atrás. La misma mirada, sincera, arrepentida, con la que la había convencido para que perdonara su primera traición 8 años atrás. Lorelei no cedería. «No, Whit. 15 años son 15 oportunidades que has perdido. Ya no creo en tus palabras». «Dale otra oportunidad, mamá», intervino Finley de repente. «La gente cambia». A Lorelei se le encogió el corazón. Por supuesto que su hija quería creer en lo mejor. A los 17 años no se había dado cuenta de lo raro que era que la gente cambiara, sobre todo la gente como Whit Clark. «Cariño», dijo Lorelei suavemente, «tu padre tuvo una oportunidad tras otra, y siempre tomó la misma decisión». «Solo te estás vengando de él», exclamó Finley. «Lo estás humillando delante de todo el mundo». Cordelia aprovechó el momento. «¿Ves, Lorelei? Hasta Finley se da cuenta de que no estás siendo razonable. Nadie es perfecto, todo el mundo comete errores, pero la familia es sagrada. La familia se construye sobre la confianza y el respeto, Cordelia.
replicó Lorelei en voz baja. Sin eso, se convierte en un simple adorno. Whit, al ver que su hija estaba de su parte, pasó a la ofensiva. ¿Y ahora qué, Lorelei? ¿Vas a destruir nuestra familia por tu orgullo herido? ¿Vas a privar a Finley de una vida normal? Todo el mundo la juzgará y la señalará con el dedo. Lorelei sintió surgir en su interior una oleada de ira, no una ira feroz, sino una ira fría y decidida. No te atrevas a utilizar a nuestra hija como escudo, Whit. ¿No me dijiste una vez que los niños no debían involucrarse en los problemas de los adultos? Aunque, por supuesto, eso fue a propósito de tu primera aventura, que me pediste que ocultara a todo el mundo. Se volvió hacia Finley. Sé que estás sufriendo, cariño, y daría lo que fuera por quitarte ese dolor. Pero vivir una mentira no es la respuesta. Superaremos esto, juntos. Te lo prometo. Finley se dio la vuelta, con los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos. Mira lo que has hecho, siseó Whit. Has hecho que el bebé enferme. No, Whit, sacudió Lorelei la cabeza. Tú nos has traído hasta aquí. Con tus mentiras, tus engaños, tu traición. No voy a ocultarlo más. De repente Hunter se echó a reír. Sabes, hermano, siempre pensé que Lorelei era demasiado buena para ti. Ahora estoy seguro de ello. Cállate, Hunter, le espetó Whit. Tú no eres mejor. Ya lo sé, asintió Hunter. Manzanas del mismo árbol, ¿recuerdas? Pero a diferencia de ti, yo nunca he pretendido ser un padre de familia modelo. Cordelia dio un golpecito en la mesa. Basta. No vamos a airear nuestros trapos sucios en público. Demasiado tarde, mamá, sonrió Hunter. Lorelei ya había vaciado el armario. Audrey, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se levantó de repente. ¿Sabes qué? Estoy orgullosa de mi hermana. 15 años soportando mentiras y humillaciones. 15 años intentando mantener unida a la familia por su hija. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el respeto? En vez de eso, se la acusa de airear trapos sucios, como si fuera ella la que engañó y mintió. Robert tiró suavemente de su mujer por el brazo. Audrey, cariño, siéntate. No, Rob. Audrey negó con la cabeza. Llevo demasiado tiempo callada. He visto sufrir a mi hermana y no he hecho nada. No volveré a hacerlo. Miró a Whit. ¿Sabes qué es lo más triste, Whit? Lorelei te quería de verdad. Incluso después de la primera traición, cuando le rogué que te dejara, ella creía que podías cambiar, que la querías a ella y a Finley lo suficiente como para ser un hombre mejor. Whit se ajustó nerviosamente la corbata. No voy a escuchar un sermón de una artista que no puede llegar a fin de mes sin un marido profesor. ¿Lo veis? Audrey rodeó la mesa con la mano. Ahí estaba, la verdadera cara de Whitfield Clark. Cuando no tiene nada importante que decir, se vuelve personal. Whit se levantó de un salto, con la cara roja de rabia. «Basta, este circo se ha acabado. Finley, nos vamos». «No, papá», dijo Finley en voz baja pero firme, secándose las lágrimas. «Me quedo con mamá». Eso pareció sacudir a Whit más que cualquier otra cosa. Miró a su hija con incredulidad. «¿Le crees a ella antes que a mí?» No sé qué creer», admitió Finley. «Pero sí sé que mamá nunca me ha mentido». Whit se desplomó en su silla como si le hubieran dejado sin aire. Lorelei vio a 3 personas que se acercaban al restaurante. 2 mujeres y un hombre con traje de negocios y maletín en mano. Mercedes Ocampo y sus colegas, justo a tiempo. «Veo que han llegado tus amigos», dijo Whit de repente. Lorelei lo miró sorprendida. «¿Crees que soy idiota? Me di cuenta de que tramabas algo, pero no esperaba que llegaras tan lejos». Parecía cansado y repentinamente viejo. «Bueno, Lorelei, enhorabuena. Has ganado. Montaste el espectáculo perfecto. Ahora todo el mundo sabe lo terrible marido y padre que soy». «No quería ganar, Whit», replicó Lorelei en voz baja. «Solo quería la verdad y liberarme de tus mentiras.
Mercedes y sus colegas entraron en el restaurante y se dirigieron a su mesa. Cordelia se fijó en ellas y frunció el ceño. «¿Quiénes son?» «Mis abogados», respondió Lorelei con sencillez. Traían los papeles del divorcio. Cordelia se puso pálida. «¿Realmente planeaste todo esto? ¡Qué calculador!». «Yo lo llamo previsión». Lorelei se levantó para recibir a Mercedes. «Y después de 15 años de matrimonio con tu hijo, he aprendido a tener siempre un plan». Mercedes Ocampo se movió por la sala del restaurante con la elegancia de una pantera, segura, decidida, irradiando poder. La seguían dos colegas, Julian Wright, un hombre apuesto de unos 50 años, de mirada perspicaz y barba canosa pulcramente recortada, y Vanessa Chen, una joven de pelo negro impecablemente liso recogido en un moño apretado y expresión de jugadora de póker profesional. El silencio en la mesa Clark se hizo casi palpable cuando el trío se acercó. Lorelei se levantó para saludarles. «Mercedes», asintió agradecida. «Gracias por ser tan puntual». «Siempre soy puntual para los asuntos importantes», dijo Mercedes con un ligero acento español. Sus ojos oscuros evaluaron rápidamente la mesa, desde la mirada sorprendida de Finley hasta el rostro enmascarado de piedra de Cordelia, pasando por la expresión francamente enfadada de Whit. «Permítanme presentarles», Lorelei se volvió hacia la familia, «a Mercedes Ocampo, Julian Wright y Vanessa Chen, mis representantes legales». Whit soltó una carcajada corta, casi histérica. «¿Todo el equipo? ¿En serio, Lorelei? ¿Un solo abogado no era suficiente para representarte?» «No se trata de representación, Whit», replicó Lorelei con calma. «Se trata de eficacia». Mercedes depositó su elegante maletín de cuero en una silla libre. «Señor Clark, señora Clark, padre», asintió cortésmente a Cordelia, que la miraba con indisimulado desagrado. «Señorita Finley», sonrió suavemente a la chica. «Pido disculpas por entrometerme en la cena familiar». «No es una intromisión», le aseguró Lorelei. «Se la esperaba. Preferiría hablar de esto en un lugar más privado». Whit apretó los dientes. «Por desgracia, señor Clark», intervino Julian Wright, abriendo su maletín, «la intimidad es un lujo que ha perdido al violar sistemáticamente su acuerdo prenupcial». Cordelia aspiró con fuerza. «¿Un acuerdo prenupcial? ¿Qué acuerdo prenupcial?». Se volvió hacia su hijo. «¿Whitfield?». Si antes Whit había parecido enfadado, ahora parecía casi asustado. «Mamá, no es lo que piensas». «Oh, es exactamente lo que ella piensa», intervino Mercedes, sacando una carpeta. «Hace 15 años, antes de casarse, el señor y la señora Clark firmaron un acuerdo prenupcial, uno bastante estándar, con una cláusula interesante. En caso de infidelidad demostrada por una de las partes, la otra tenía derecho a una compensación del 20% del total de los bienes, además del reparto estándar del 50%. Vanessa Chen, por su parte, puso varios documentos delante de Whit. «Una copia del acuerdo prenupcial», señaló la hoja superior, «con su firma, señor Clark». «Y sí, lo hemos comprobado, es auténtico». Lorelei observó la reacción de la familia. Hunter parecía casi encantado. Tammy parecía sorprendida pero satisfecha. Audrey parecía orgullosa de su hermana. Robert parecía ligeramente aturdido. Finley pasó la mirada confusa de su padre a su madre como si intentara recomponer un rompecabezas roto. «No recuerdo ninguna cláusula de infidelidad». Whit hojeó frenéticamente el documento. «Página 17, apartado 4, subapartado B», dijo Julian en tono servicial. «Justo debajo de tu firma». Cordelia parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. «Whitfield, ¿firmaste el acuerdo prenupcial? ¿Sin un abogado de familia? ¿Sin que yo lo supiera?». Mamá, en aquel momento parecía una formalidad. Whit se pasó una mano por el pelo, desordenando su perfecto peinado. Lorelei insistió, y yo estaba segura de que nunca sería necesario.
¿Porque pensabas serme fiel o porque estabas seguro de que nunca lo descubriría?, preguntó Lorelei en voz baja. Whit no contestó, y eso en sí mismo era una respuesta. Mercedes continuó. Tenemos pruebas irrefutables de al menos 5 casos de adulterio en los últimos 8 años, declaraciones de testigos, fotografías, registros telefónicos, extractos bancarios que prueban el pago de hoteles y restaurantes. «Esto es una invasión de la intimidad», exclamó Whit. «Voy a presentar una contrademanda». «Adelante», respondió Mercedes con calma. «Toda la información se obtuvo por medios legales. No pirateamos, robamos ni sobornamos nada, solo una investigación exhaustiva». Lorelei miró el reloj. Eran casi las 8:30. Pronto los camareros empezarían a ofrecer el postre. «Los papeles están listos para firmar». Vanessa extendió unas páginas delante de Whit. Un acuerdo de divorcio estándar con la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. La señora Clark había sido increíblemente generosa al aceptar un reparto de 65-35 a su favor, aunque podría haber pedido 70-30. «Eso no va a ocurrir». Whit apartó los papeles. «No voy a firmar nada sin consultar a mi abogado». «Por supuesto», asintió Mercedes. «Habíamos previsto esa reacción». Sacó otro documento. «Es un aviso de que si el acuerdo no se firma en 48 horas, presentaremos una demanda ante los tribunales, con un juicio público y todas las pruebas que se hagan públicas». Cordelia intervino bruscamente. «¿Está chantajeando a mi hijo?» «En absoluto, señora Clark», replicó Mercedes con calma. «Solo le estamos informando de las posibles consecuencias de retrasar el juicio. El tribunal, los testigos, el testimonio de las amantes, la publicidad. Imagínese el impacto en el negocio de su hijo. A sus clientes, muchos de los cuales son parejas conservadoras que buscan la casa perfecta, no les hará ninguna gracia enterarse de que su agente inmobiliario es un infiel en serie». «Eso es rastrero», siseó Whit. «No, Whit. Es rastrero mentir durante 15 años a la mujer que dio a luz a tu hijo, lo crió, apoyó tu carrera y construyó tu casa. Es rastrero engañar a una mujer cualquiera, poniendo en peligro la salud de tu esposa. Está mal fingir ser un padre y un marido cariñoso mientras sigues llevando una doble vida». «Mamá tiene razón», dijo Finley de repente, levantando su cara llorosa. «¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué nos has mentido a todos?» Whit parecía acorralado. Desvió la mirada de su hija a su esposa, luego a su madre, como buscando apoyo, pero incluso Cordelia parecía sorprendida por la magnitud de su mentira. «Ia», tartamudeó. «Es difícil de explicar, Finley. Los hombres a veces...» «Ni una palabra más», lo cortó bruscamente Lorelei. «No te atrevas a justificar tus actos con tópicos trillados sobre la hombría. Millones de hombres toman la decisión de ser fieles todos los días. Tú no eras uno de ellos». Julian Wright tosió, volviendo al punto. «Señor Clark, tiene 2 opciones: firmar el acuerdo ahora o en un plazo de 48 horas tras consultarlo con su abogado, o acudimos a los tribunales». «¿Qué pasa con Finley?», preguntó Whit, aferrándose a la última gota que colmaba el vaso. «Es menor de edad. Necesita a ambos padres». «Finley cumple 18 años dentro de 6 meses», le recordó Lorelei. «Pero incluso ahora, como menor, tiene derecho a expresar sus preferencias sobre con quién quiere vivir, y el tribunal probablemente escucharía su opinión». Finley levantó la vista. «Yo no lo sé», susurró. «Os quiero a las 2». Lorelei cogió la mano de su hija con suavidad. «Nadie te está pidiendo que elijas ahora, cariño. Y nadie te pide que dejes de querer a tu padre. Pase lo que pase entre nosotros, siempre será tu padre». Cordelia, que había permanecido callada hasta entonces, habló en un tono inesperadamente tranquilo. «Lorelei tiene razón, Whitfield. Has cometido errores imperdonables, y ahora debes aceptar las consecuencias». Todos en la mesa se volvieron hacia ella sorprendidos. Whit parecía traicionado. «Mamá, ¿estás de su parte?». Cordelia se enderezó,
Cada centímetro de su postura expresaba una dignidad aristocrática. Estoy del lado de la familia, Whitfield. Siempre lo he estado. Pero has traicionado algo más que a tu esposa. Has traicionado los valores en los que se basa esta familia. Se volvió hacia Lorelei. Nunca he sido especialmente amable contigo, Lorelei. No creía que fueras lo bastante buena apta para nuestra familia. Pero ahora veo que has demostrado más entereza y dignidad que mi propio hijo. Whit se quedó mirando a su madre con la boca abierta. Hunter silbó sorprendido. Eso no significa que apruebe este espectáculo público, continuó Cordelia, pero entiendo por qué has llegado a este punto. Lorelei no podía creer lo que oía. En 15 años, aquello era lo más parecido a un cumplido que había oído de su suegra. Gracias, Cordelia, respondió en voz baja. Es inesperado. No me des las gracias. Cordelia apretó los labios. Sigo pensando que el divorcio es un fracaso, pero a veces es necesario. Mercedes, que observaba el drama familiar con interés profesional, intervino cortésmente. Entonces, señor Clark, ¿cuál es su decisión? Whit miró a todos los comensales, esposa, hija, madre, hermano, cuñada, y pareció darse cuenta por primera vez de la gravedad de la situación. Sus hombros se desplomaron. Yo consultaré con mi abogado, pero, miró a Lorelei, firmaré el acuerdo, siempre que no me suspendan a Finley. Yo nunca haría eso, replicó Lorelei en voz baja. Pase lo que pase, eres su padre. Mercedes asintió. Una decisión sensata, señor Clark. Esperaremos su respuesta durante 48 horas. Recogió los documentos y se dispuso a marcharse con sus compañeros, pero Whit levantó la mano de repente. Espere, respiró hondo. Firmaré ahora, con una condición. ¿Cuál? Lorelei se mostró recelosa. Ninguna declaración pública sobre las razones del divorcio. La versión oficial es incompatibilidad de carácter. Nos separamos pacífica y respetuosamente, por el bien de Finley. Lorelei lo pensó. Por un lado, significaba que Whit volvería a eludir toda responsabilidad por sus actos. Por otro, un escándalo público podría perjudicar mucho a Finley. Estoy de acuerdo, dijo finalmente, pero solo con la condición de que admitas la verdad ante tu familia, aquí y ahora. Whit tragó saliva y miró alrededor de la mesa. Tartamudeó. Admito que he sido infiel, en repetidas ocasiones, y lamento el dolor que he causado. ¿Y? Lorelei lo miró expectante. Y acepto las consecuencias, añadió en voz baja, incluido el divorcio y la división de bienes en los términos ofrecidos. Mercedes le entregó un bolígrafo y unos papeles. Por favor, señor Clark, empiece por la primera página y firme donde se le indique. Mientras Whit firmaba los papeles, se hizo un pesado silencio alrededor de la mesa. Finley lloraba en silencio. Audrey sostenía la mano de Lorelei, apoyando en silencio a su hermana. Hunter observaba a su hermano con una expresión ilegible. Tammy tecleaba algo en su teléfono y de vez en cuando lanzaba miradas pensativas a su marido. Robert parecía incómodo, claramente sintiéndose como un extra en este drama familiar. Solo Cordelia permanecía notablemente tranquila, sentada con la espalda recta y la cabeza levantada con orgullo, como si toda la situación fuera una ocasión social y no la destrucción del matrimonio de su hijo mayor. Cuando Whit estampó la última firma, Vanessa comprobó rápidamente todo el papeleo. «Todo está en orden», asintió. «Quédese con una copia, señor Clark, y llevaremos los originales al registro». Lorelei sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. 15 años de dolor, dudas, humillaciones, y ahora, por fin, la libertad contenida en unas hojas de papel con firmas. ¿Y ahora qué?, preguntó Finley, mirando a su madre y a su padre. «Ahora aprendemos a vivir de una manera nueva», dijo Lorelei en voz baja. «No será fácil, pero lo superaremos». Whit se levantó. «Creo que me voy a IR. Tengo mucho que pensar».
Siéntate, dijo Cordelia de repente. No hemos terminado de cenar. El camarero estaba trayendo el postre. En efecto, un camarero se acercaba a su mesa con una bandeja de exquisitos postres. «Mamá, ¿hablas en serio?» Whit la miró desconcertado. «¿Después de todo lo que ha pasado?» «Por supuesto», asintió Cordelia. Los Clark siempre mantenían su dignidad, incluso en las situaciones más difíciles. Terminaremos esta cena como personas civilizadas y luego cada uno seguirá su camino. Whit se hundió lentamente en su silla, claramente sorprendido por la reacción de su madre. Mercedes y sus colegas se despidieron cortésmente y abandonaron el restaurante, dejando a la familia Clark a solas con su nueva realidad. El camarero, ajeno al drama que se desarrollaba en la mesa, empezó a disponer los postres. Fondant de chocolate para las señoras, crème brûlée para los caballeros, tal como usted ordenó, señor Clark. Lorelei sonrió. Incluso en la elección de los postres, Whit dividía el mundo en función del sexo. «Prefiero la crème brûlée», dijo. Siempre me había gustado, pero nunca hablaba de ella. El camarero parecía desconcertado, pero asintió. «Por supuesto, señora». Al marcharse, Hunter levantó de pronto su copa de champán. «Propongo un brindis». «¿Por qué?», preguntó Whit cabizbajo. «¿Por un matrimonio roto?» «Por la verdad». Hunter se encogió de hombros. «Es una porquería, pero es mejor que las mentiras con las que todos crecimos». Cordelia apretó los labios, pero levantó la copa. «Por los nuevos comienzos», añadió, «por inesperados que sean». Lorelei miró a su ex marido. Era extraño pensar en él de ese modo, aunque seguían oficialmente casados, y vio algo en sus ojos que no había notado antes. Ni rabia, ni arrogancia, sino confusión. Whit Clark, por primera vez en su vida, se enfrentaba a consecuencias que no podía controlar. «Sabes», dijo en voz baja, «a pesar de todo tuvimos a Finley, y por eso siempre te estaré agradecido». Whit levantó la vista. «Sí que te quería, Lorelei, a mi manera». «Lo sé», asintió. «Es solo que tu amor no incluía lealtad, ni honestidad, y ya no puedo vivir con eso». Finley miró a sus padres con una expresión de silenciosa tristeza. «¿De verdad no podéis arreglar esto? ¿Empezar de nuevo?» Lorelei tocó suavemente la mano de su hija. «A veces, cariño, arreglar es dejar ir. Tu padre y yo siempre estaremos unidos a través de ti, pero como marido y mujer, nos hemos hecho demasiado daño durante demasiado tiempo». Audrey apoyó a su hermana. «Finley, sé lo duro que es esto. Cuando nuestros padres se divorciaron, yo tenía 14 años y Lorelei 18. Tampoco entendíamos por qué no podían arreglar las cosas. Pero entonces me di cuenta de que a veces el amor se acaba, o cambia, y no pasa nada. Pero al menos no montaron una escena pública», gruñó Whit. Hunter resopló. «Oh, recuerdo aquel episodio en la fiesta de cumpleaños del tío Henry, cuando mamá le tiró la ensalada de cangrejo a la cara a papá al enterarse de que tenía una aventura con una tenista». «¡Cazador!», exclamó Cordelia indignada. «Algunas historias familiares es mejor no mencionarlas. Y, sin embargo, yo crecí normal». Hunter se encogió de hombros. «Un poco cínico, con 3 matrimonios a mis espaldas, pero en general, un miembro funcional de la sociedad. Tú también lo harás bien, Finley». «Finley, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Fue duro y lloraba mucho por las noches. Pero con el tiempo fue más fácil. Y me di cuenta de que a veces los padres son más felices separados que juntos. Y unos padres felices son mejores que una familia infeliz». Finley sonrió débilmente. «Gracias, tía Tammy. Lo comprendo. Supongo que sí. Solo hace falta tiempo». «Tendremos tiempo de sobra», le aseguró Lorelei. «Y tu padre siempre formará parte de tu vida». Whit asintió, pareciendo sincero por primera vez en toda la noche. «No voy a ir a ninguna parte, princesa. Te lo prometo». De repente, Robert, que había permanecido en silencio toda la noche, tosió.
No sé si es apropiado hablar de ello ahora, pero... Cogió la mano de Audrey. Pronto vamos a tener un bebé. Finley, vas a ser primo. Lorelei sonrió al ver la cara de confusión pero de felicidad de su hija. ¿Ves? La vida continúa. Algunas relaciones terminan, otras empiezan, las familias cambian, crecen. Es normal. ¿Para cuándo el bebé?, preguntó Cordelia, obviamente contenta de cambiar de tema. En marzo, respondió Audrey alegre. Aún no sabemos si será niño o niña. Queremos que sea una sorpresa. La conversación fue cambiando a un tono más tranquilo, sobre los niños, sobre el futuro, sobre los planes. La tensión en la mesa se relajó un poco, aunque no del todo. Whit estaba inusualmente callado, lanzando de vez en cuando miradas pensativas a Lorelei. Cuando terminaron los postres, Cordelia se limpió elegantemente los labios con una servilleta. Creo que con esto concluye nuestra velada. Todos empezaron a recoger. Whit detuvo a Lorelei cuando estaba a punto de marcharse con Finley. «¿Puedo hablar contigo un momento? A solas». Lorelei dudó, pero luego asintió. «Finley, espérame en la salida, por favor. No tardaré». Cuando todos se hubieron alejado bastante, Whit miró a Lorelei con inusitada seriedad. «¿Por qué ahora? ¿Después de tantos años?» Lorelei vaciló. «Era una buena pregunta, porque por fin me he dado cuenta de que merezco más», respondió en voz baja. «No solo nada de engaños, sino amor de verdad, respeto, honestidad. Y Finley se merece ver un ejemplo de relación sana, no una fachada». Whit asintió lentamente. «Nunca quise hacerte daño. Simplemente no podía parar». «Lo sé». Lorelei sintió algo parecido a simpatía por él por primera vez aquella noche. «Es lo que eres. Pero no puedo y no quiero seguir siendo tu esposa». «Me parece justo», suspiró. «¿Qué le dirás a la gente? ¿A nuestros amigos, colegas?» «La verdad», Lorelei se encogió de hombros, «que nos vamos a divorciar de mutuo acuerdo, sin detalles, como acordamos». «Gracias», dijo Whit en voz baja. Lorelei miró al hombre con el que había vivido 15 años, guapo, carismático, pero profundamente egoísta, y por primera vez en mucho tiempo no sintió dolor ni rabia, solo cansancio y una vaga esperanza de un futuro mejor. «Adiós, Whit», dijo y se dirigió a la salida donde la esperaba su hija. Lorelei Mulligan había recuperado su apellido de soltera un mes después del divorcio. Estaba de pie frente al espejo del vestíbulo de su nuevo piso. Habían pasado exactamente 6 meses desde aquella memorable velada en el restaurante Azur, cuando su vida había dado un brusco giro, dejando atrás 15 años de matrimonio con Whitfield Clark. Miró críticamente su reflejo. Su cabello castaño, antes siempre arreglado con un estilo conservador, caía ahora en ondas sueltas sobre sus hombros. Un maquillaje ligero pero seguro resaltaba sus ojos verdes. Un sencillo vestido negro con un pañuelo esmeralda, un color que Whit consideraba demasiado brillante para ella, pero que siempre había sido su favorito. «¿Estás lista, mamá?» Finley se asomó a su habitación. «Vamos a llegar tarde a la exposición». Lorelei sonrió a su hija. Finley había cambiado en los 6 meses transcurridos desde entonces. Había crecido. Hoy cumplía 18 años y planeaban celebrarlo en la inauguración de la nueva exposición de Audrey en la Galería Nightingale. «Casi, cariño. ¿Qué tal estoy?» Finley dirigió a su madre una mirada apreciativa y sonrió. «Definitivamente, el esmeralda es tu color». La relación entre madre e hija había atravesado un período difícil tras el divorcio. Durante las primeras semanas, Finley apenas hablaba con Lorelei, dividida entre la lealtad a su padre y la comprensión del dolor de su madre. Pero poco a poco, con la ayuda de un terapeuta familiar que Lorelei encontró a través de un conocido, consiguieron establecer un diálogo. «No puedo creer que ya tengas 18 años». Lorelei se acercó a su hija y le arregló suavemente un mechón de pelo del peinado.
Parece que fue ayer cuando eras una niña pequeña que temía a los monstruos que había debajo de la cama. Y lo comprobabas todas las noches con una linterna. Finley sonrió al recordarlo. ¿Y recuerdas que quise dormir con la luz de noche encendida hasta los 15 años? Por supuesto, asintió Lorelei. Tu padre pensaba que te estábamos malcriando, pero yo insistí. La mención de Whit creó tensión por un momento, pero se disipó rápidamente. Con el paso de los meses habían aprendido a hablar de él sin rencor ni incomodidad. Por cierto, ha llamado papá, dijo Finley mientras salían del piso y se dirigían al ascensor. Dijo que nos vería en la galería y que tenía un regalo especial para mí. Lorelei asintió en silencio. A Whit siempre le gustaba hacer grandes gestos, sobre todo cuando se trataba de regalos. Solía molestarla, pero ahora lo aceptaba como parte de su naturaleza que ya no afectaba a su vida. Su nuevo piso estaba en un moderno complejo de la zona este de Dallas, no tan lujoso como su anterior hogar, pero acogedor y animado. Lorelei podría haberse permitido vivir en un lugar más caro después de la separación de bienes, pero prefirió invertir parte del dinero en su futuro. Me alegro de que nos hayamos mudado aquí, dijo Finley bruscamente mientras subían al coche de Lorelei, el modesto pero elegante Volvo que había comprado para sustituir al pomposo Mercedes que había conducido durante su matrimonio. La vieja casa tenía demasiados recuerdos. Estoy de acuerdo, asintió Lorelei saliendo del aparcamiento. A veces se necesita un nuevo espacio para un nuevo comienzo. De camino a la galería, Finley habló de sus planes para los estudios. Tras muchas deliberaciones, había decidido estudiar medicina, como era su deseo, pero retrasar la admisión un año para trabajar como voluntaria en un laboratorio de investigación y reforzar su currículum. El doctor Ramírez dice que tengo potencial, anunció orgullosa. Incluso le ofreció una carta de recomendación para Johns Hopkins. Eso es maravilloso, cariño, se alegró Lorelei por su hija. Siempre has sido una chica inteligente, y estoy orgullosa de que hayas elegido un camino que realmente te interesa. En el pasado, cuando Finley había hablado de medicina, Whit siempre había respondido con comentarios condescendientes sobre sueños de niña y el verdadero negocio. Ahora la chica era libre de perseguir sus intereses sin sentirse constantemente presionada. Al aparcar en el exterior de la galería, Lorelei se quedó inmóvil un momento al notar una figura familiar en la entrada. Whit parecía tan impecable como siempre, traje perfectamente ajustado, postura segura, sonrisa carismática. Pero algo en él había cambiado. Tal vez una ligera incertidumbre en sus ojos cuando se percató de que se acercaban en coche. Es mi cumpleaños y me siento como un niño con padres divorciados, murmuró Finley al salir del coche. Cariño, somos padres divorciados, le recordó Lorelei con suavidad. Pero los dos te queremos y hoy es tu día. Vamos a disfrutarlo. Whit se acercó con una cajita de regalo en la mano. Feliz cumpleaños, princesa. Le dio un abrazo a Finley. 18 años. Increíble. Luego se volvió hacia Lorelei. Hola, Lori. Lo siento, Lorelei. Tú tienes buen aspecto. Gracias, Whit. Asintió ella con una sonrisa cortés. A ti también. Finley interrumpió el incómodo silencio. ¿Qué regalo especial me has traído, papá? Whit se animó y le tendió la caja. Ábrela, y lo sabrás. Finley desenvolvió con cuidado el envoltorio y abrió la caja. Dentro había unas llaves. Miró interrogante a su padre. Un coche nuevo, anunció Whit con orgullo. Un BMW plateado, tercera serie. Está aparcado en la entrada de la galería. Lorelei reprimió un suspiro. Era típico de Whit hacer grandes gestos sin consultar a nadie, pero decidió no interferir. Finley era adulta y podía decidir por sí misma si aceptaba o no semejante regalo. Vaya, papá, esto es demasiado. Finley parecía aturdida. Nada es demasiado para mi niña. Whit abrazó a su hija.
Sobre todo ahora que empiezas tu vida adulta. Necesitas un coche fiable. Ya tengo coche, le recordó Finley. El Honda que elegimos mi madre y yo el mes pasado. Un Honda es práctico, pero un BMW es estilo, le guiñó Whit. Además, te mereces algo mejor. Lorelei notó el brillo familiar en los ojos de su hija, una mezcla de admiración por su padre y deseo de complacerlo. Esa dinámica siempre había existido entre ellos. Whit, el magnífico dador, Finley, la hija agradecida. Pero ahora había algo nuevo en los ojos de la niña, una actitud reflexiva, un ligero recelo. «Es muy generoso, papá, pero quizá demasiado caro». Finley parecía inseguro. «Estoy aprendiendo a conducir y un BMW. El dinero no es problema», dijo Whit. «Además, es un coche seguro, con los mejores dispositivos de seguridad». Miró a Lorelei como si esperara que se opusiera, pero ella no dijo nada. «Gracias», dijo finalmente Finley, abrazando a su padre. Voy a tener que acostumbrarme a la idea de tener un BMW. «Te mereces solo lo mejor», repitió Whit satisfecho con su reacción. «¿Vamos dentro? Estoy deseando ver los cuadros de tu tía». Dentro de la galería les esperaba Audrey, radiante con un vestido holgado que ocultaba con elegancia su redondeado vientre. Robert estaba a su lado, mirando orgulloso a su mujer. «Lo habéis conseguido». Audrey abrazó a su hermana y luego a su sobrina. «Feliz cumpleaños, Finley. Y Lori, estás increíble». «Gracias», sonrió Lorelei. «Nueva vida, nuevo estilo». Audrey lanzó una mirada fría a Whit, pero sonrió con profesionalidad. «Me alegro de que hayas podido venir, Whit». «No me habría perdido la exposición de mi cuñada», le devolvió la sonrisa con su encanto habitual. «Además, es un día especial para Finley». Audrey los guió por la galería mostrándoles su nueva obra, una serie de lienzos que exploraban temas de transformación y renacimiento. Lorelei observó a su hermana con orgullo. Audrey siempre había tenido talento, pero ahora que se reconocía su trabajo, era como si hubiera florecido. «Este me gusta especialmente». Lorelei se detuvo ante un gran lienzo que representaba a una mujer saliendo de una jaula rota. Las pinceladas brillantes daban la impresión de movimiento, de vuelo, de libertad. «Se llama Liberación», dijo Audrey en voz baja. «Está inspirado en tu historia». Lorelei sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Audrey había sido su roca todos estos meses, escuchándola, apoyándola, aconsejándola, pero sin juzgarla nunca. Whit, que se había detenido a su lado, se quedó mirando el cuadro durante un largo rato y luego dirigió su mirada hacia Lorelei. «Se parece a ti», dijo de repente, «no en apariencia, sino en esencia». Lorelei miró sorprendida a su ex marido. Quizá fuera el comentario más sincero que había oído de él en mucho tiempo. «Gracias», respondió en voz baja. Finley pasó de un cuadro a otro y se detuvo ante un cuadro de dos mujeres, una joven y otra mayor, cogidas de la mano y mirando en direcciones distintas, pero con la misma expresión de determinación en sus rostros. «¿Somos tú y yo, mamá?», preguntó. Audrey sonrió. «Sí, herencia. Sobre cómo las madres transmiten a sus hijas no solo los genes, sino la fuerza, la resistencia, la capacidad de perdonar y seguir adelante». Whit retrocedió hasta el puesto de bebidas, dejando a las mujeres solas. Lorelei abrazó a su hija. «Estoy muy orgullosa de ti, Finley. La forma en que has manejado todo esto. No fue fácil», admitió. «Estaba enfadada contigo, con papá, con el mundo. Pero entonces me di cuenta de que era posible quereros a los dos, aunque ya no estuvierais juntos». Una sabia decisión para una chica de 18 años. Lorelei besó a su hija en la frente. Mientras se alejaban de la mesa del buffet, Whit se acercó de repente a Lorelei. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Se fueron a un rincón de la galería donde había menos gente. «Quería disculparme por lo del coche», empezó Whit.
Debería haber hablado antes contigo de un regalo tan grande. Lorelei enarcó las cejas, sorprendida. Las disculpas no eran el fuerte de Whit Clark. Sí, debería haberlo hecho, asintió, pero Finley ya tenía 18 años y podía tomar sus propias decisiones. Has cambiado, dijo Whit pensativo. Antes me habrías dicho lo que pensabas de mi sorpresa descoordinada. Antes sentía que tenía que controlar la situación para compensar tu caos. Lorelei se encogió de hombros. Ahora me limito a vivir mi vida y dejo que tú vivas la tuya. Whit guardó silencio un momento y luego preguntó de repente, ¿eres feliz, Lorelei? La pregunta la cogió por sorpresa, pero la respuesta llegó al instante. Sí, Whit. Por primera vez en mucho tiempo soy realmente feliz. Él asintió, como si hubiera recibido la confirmación de sus pensamientos. Se nota, estás resplandeciente. Es como en aquellos primeros años, cuando nos conocimos. Lorelei recordó a aquella joven llena de sueños y esperanzas que se había enamorado del carismático agente inmobiliario. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? ¿Y tú?, preguntó. ¿Eres feliz? Whit se lo pensó un momento. Me estoy ajustando. Elaine se ha ido, como probablemente sepas. No lo sabía, respondió Lorelei con sinceridad. No he seguido tu vida privada. Claro que sí, sonrió él. De todos modos, los negocios van bien. Mi madre por fin ha dejado de sermonearme sobre los valores familiares. Hunter se va a divorciar de Tammy. Por lo visto tu ejemplo era contagioso. No había amargura en su voz, solo una ironía cansada. No creo que sea por mí. Lorelei negó con la cabeza. Era más bien como si su relación hubiera llegado a esto desde hacía mucho tiempo. Como la nuestra, ¿no?, preguntó Whit en voz baja. Lorelei asintió en silencio. Sorprendentemente, ahora, 6 meses después de su divorcio, era la primera vez que hablaban con tanta franqueza. ¿Has empezado a salir con alguien?, preguntó Whit de repente. No, respondió Lorelei. Aún no estoy preparada para una nueva relación. Estoy concentrada en mi carrera. Y era cierto. Después del divorcio, Lorelei montó su propia empresa de contabilidad especializada en ayudar a pequeñas empresas. En 6 meses había conseguido varios clientes importantes y una reputación de profesional honesta y competente. Eso he oído, asintió Whit. Finley me ha dicho que ahora tienes tu propia empresa. Enhorabuena. Gracias. A Lorelei le sorprendió su genuino interés. ¿Qué tal tu nueva oficina en el norte de Dallas? Muy bien, sonrió. He contratado a un nuevo director, esta vez un hombre, añadió con ironía. Lorelei no pudo contener una carcajada. Progreso. Sí, aprendiendo de mis errores. Whit se puso serio. Sabes, nunca he dicho esto como es debido, pero lo siento, por la forma en que te traté. Te merecías algo mejor. Lorelei miró en silencio al hombre al que una vez había amado, con el que se había casado y con el que había vivido 15 años. Buscó en sí misma restos de amargura, resentimiento, ira, y no los encontró. Solo había sabiduría cansada y aceptación. Gracias, Whit, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Finley se acercó a ellos. Hola a los dos. ¿Va todo bien? Por supuesto, sonrió Lorelei. Solo hablamos de la vida. De acuerdo. Finley parecía un poco escéptico. La tía Audrey quiere hacer una foto general junto a su cuadro favorito. Siguieron a su hija por la galería. Les esperaban en la pared del fondo Audrey y Robert y varios invitados más, entre ellos, para sorpresa de Lorelei, Cordelia y Hunter. Yo los invité, explicó Whit, notando su mirada de sorpresa. Después de todo, es el 18º cumpleaños de Finley, un acontecimiento familiar. Por supuesto, asintió Lorelei. En el pasado, una decisión así, tomada sin su conocimiento, la habría irritado. Ahora se lo tomaba a pecho. Cordelia se acercó a Lorelei
impecablemente vestida como siempre y comportándose con dignidad real. Lorelei, asintió. Tienes buen aspecto. Gracias, Cordelia, sonrió Lorelei. Tú también. Tu hermana tiene talento, continuó Cordelia señalando uno de los cuadros. Incluso he comprado uno para el salón. Fue quizá el cumplido más inesperado de la velada. Antes, Cordelia siempre había considerado el arte de Audrey como algo condescendiente, como un hobby bonito pero frívolo. Será un honor para ella, respondió Lorelei con sinceridad. Hunter se acercó con una copa de champán, esbozando su característica sonrisa cínica. La vida de divorciada te sienta muy bien, Lorelei. Pareces 10 años más joven. Oh, me han dicho que eres la siguiente, replicó ella. Touché, se rió Hunter. Sí, Tammy pensaba que yo era emocionalmente inasequible. ¿Te lo puedes creer? Difícilmente, replicó Lorelei con ironía. Mientras todos se reunían para la foto, Lorelei se sorprendió a sí misma pensando que la situación era extrañamente simbólica. Su antigua y su actual familia reunidas en una galería llena de imágenes de transformación y nuevos comienzos. El fotógrafo les pidió que se colocaran delante del cuadro Un nuevo amanecer, un lienzo de vivos colores que representaba un amanecer sobre un inmenso mar. Audrey, como la artista, ocupó el centro del escenario, con Robert de pie a su lado, con la palma de la mano apoyada en su estómago. Finley estaba entre sus padres, sonriendo a la cámara. Cordelia, Hunter y los demás invitados se repartieron por los laterales. «¡Todos juntos!», ordenó el fotógrafo. «¡Sonreíd!». Tras unas cuantas tomas, los invitados se dispersaron por la galería. Finley se fue a hablar con sus amigos, que poco a poco iban llegando a la fiesta. Lorelei estaba de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte nocturno de Dallas, cuando notó que un hombre se acercaba en su reflejo. ¿Lorelei? La voz era desconocida, pero agradable. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto, de ojos amables y ligeras canas en las sienes. «Disculpe las molestias», continuó. «Me llamo Martin Wells y enseño economía en la Universidad Metodista del Sur. Robert es colega mío. Me ha hablado mucho de usted». «Sí, ¿verdad?». Lorelei sonrió, un poco avergonzada. «Espero que solo cosas buenas». «Muchísimas», le aseguró Martin. «Mencionó que habías montado tu propia empresa de contabilidad. Es impresionante». «Gracias». Lorelei sintió un repentino placer por el mero hecho de hablar con una persona nueva que no la veía como la ex mujer de Whit Clark, sino como una persona por derecho propio. «Imparto un curso de economía aplicada para pequeñas empresas», continuó Martin. «Busco profesionales que puedan aportar experiencia práctica a mis alumnos. Sería interesante conocer su punto de vista». Desde el otro extremo de la sala, Whit observó a Lorelei hablando con un hombre desconocido. Ella sonreía, no la sonrisa educada y reservada que él había visto en los últimos años de su matrimonio, sino una sonrisa genuina y abierta. El tipo de sonrisa que había esbozado al principio de su relación. Finley se acercó a su padre. «¿Quién es ese hombre que habla con mamá?». «No tengo ni idea». Se encogió de hombros Whit, intentando parecer indiferente. «Es guapo», observó Finley. «Y mamá parece feliz». Whit miró a su hija, una joven que antes había sido una niña con coletas y ojos soñadores. Ahora había sabiduría más allá de su edad en esos ojos. «Se merece ser feliz», dijo en voz baja. «Todos lo merecemos». Finley sonrió y abrazó a su padre. «Tú también encontrarás tu felicidad, papá. Es solo que quizá esta vez deberíamos intentarlo». «¿De otra manera esta vez?». Whit se rió, sorprendido por la perspicacia de su hija. «¿Cuándo te has vuelto tan sabio?». «Tuve buenos profesores», respondió Finley con seriedad. «Mamá y tú me enseñasteis que a veces hay que desprenderse de algo para encontrarse a uno mismo. Es una lección importante».
Lorelei, tras terminar de hablar con Martin e intercambiar tarjetas de visita con él, se acercó a su ex marido y a su hija. ¿De qué estáis hablando? De la vida, de las pequeñas lecciones y de las grandes oportunidades, respondió Finley. Y del hecho de que a mis 18 años por fin puedo pedir champán oficialmente. Solo una copa, dijeron Lorelei y Whit al unísono, y luego se rieron por la inesperada sincronía. En ese momento, Audrey anunció el comienzo de la parte formal de la velada e invitó a todos a brindar por su nueva exposición, por el cumpleaños de Finley y por los nuevos comienzos en todas sus formas. Lorelei miró a su hermana, floreciente en su éxito, a su hija que entraba en la edad adulta con confianza, a su ex marido que parecía sincero por primera vez en mucho tiempo, a nuevos y viejos conocidos, y sintió una extraña paz. El camino que la había traído hasta aquí había estado lleno de dolor y decepciones, pero ahora, en este momento, no lo cambiaría por nada.